Ahí nomás. Iniciar grabación. Ahí está. Bueno, el otro día estuvimos dándole una vueltita a lo que quedaba de Pulsiones y Destinos. La verdad que la última parte de Pulsiones y Destinos es medio complicada. Lo que hicimos fue leer algunos párrafos y darle una vuelta. Habíamos pensado que, bueno, si quedaba alguna duda lo podemos retomar hoy. Y si no, de todas formas, antes de los parciales vamos a tener que hacer repasos generales también. Entonces, capaz que le podemos terminar de dar una vuelta ahí. La semana pasada, las compañeras que estaban, que hay un par acá que estoy viendo, ya estaban dando represión. Entonces yo pensaba de arrancar con eso como para llegar bien al parcial, porque ahora sí estamos más o menos a 3 semanas del parcial y va a haber algunos textos como este, como Introducción al Narcisismo, que seguramente van a entrar, como por lo menos para poder verlos. Eh, Así que bueno, nada, había pensado eso. No sé si alguien tiene una duda anterior, digamos, que haya quedado, si les parece que ya arranquemos con represión, o si nos quieren contar si ya avanzaron con otro texto y bueno, tenemos que agilizar como viene. O los que leyeron represión, ¿qué les pareció? Si tuvieron alguna dificultad, un texto difícil. Se encontraron con muchos conceptos nuevos, me imagino, y cosas de las que no se estaban hablando. Sí, quizá de la represión, pero en el texto, digo, en el contenido, si se encontraron con algo nuevo, algo que no hayan entendido, aprovechen a preguntar lo que se les ocurra, cualquier cosa, total. La onda es tomar envión nomás. En mi comisión estamos con represión todavía y la semana que viene sería, vamos a pasar a lo inconsciente. Perfecto. Bueno, de represión a Nosotros lo ya entramos inconsciente. con Introducción al Narcisismo, dice Fidela, están con todo. Sí, son textos porque ya los están haciendo entrar, digamos, en lo que hablábamos, que a partir de 1914 podemos situar el comienzo de una metapsicología, ¿no? Y estos textos ya datan de 1914 en adelante. Si nos ponemos a pensar, el texto mismo de represión es del mismo año que el de Destino de Pulsión, está publicado en 1915, ¿no? Introducción del narcisismo, porque también ese otro texto que es, el texto dice Introducción al narcisismo. En realidad el título es Introducción del narcisismo, porque lo que está haciendo Freud en ese texto es introducir el concepto de narcisismo en su teoría de la libido. ¿Para qué? Para poder seguir manteniendo las estructuras y seguir sosteniendo la división de las pulsiones que él había planteado hasta el momento, entre pulsiones sexuales y pulsiones yoicas. Se ve precisado a escribir ese texto porque Carl Jung en 1912 escribe sobre psicosis y hace una generalización, y a Freud le parece una injusticia, le parece que no entendió el planteo de él, entonces se ve precipitado a introducir un nuevo concepto que es, no un nuevo concepto, sino a introducir el concepto de narcisismo en su teoría de la libido que ya venía elaborando. Eso tiene que ver con la introducción al narcisismo. El texto de la represión me parece importante poder leerlo antes de Introducción al Narcisismo, porque tiene mucho contenido, lo va a situar de cara a Introducción a la Introducción al Narcisismo de otra manera. Así que por eso con Agus nosotros habíamos dicho de empezar hoy con la represión. Si a alguien le parece que quieren arrancar con la Introducción al Narcisismo, le parece mejor ese texto, vamos por ese texto. A mí me da igual, o sea, por eso la idea es que ustedes puedan elegir. Sabemos que la mayoría están con la represión o que están próximos a dar eso, y eso es pivote en... Vamos con represión, dice. Perfecto. Es un texto que va a entrar, represión, listo. Es un texto que va a entrar seguro. Las preguntas son todas en relación a ese texto. Es un texto justamente de lo que se puede considerar
como inaugural también de la metapsicología, ¿no? Acá hay mucho de lo tópico, de lo dinámico, de lo económico. Y ya veníamos hablando algo de la represión muy por arriba en Pulsión y Destinos de Pulsión, que justamente la represión, habíamos dicho que era un destino, uno de los destinos de la pulsión, ¿no? Aparecía la represión como un mecanismo que lo que hacía era tratar de mantener bien alejado de la conciencia algo que podía ser inconciliable con las exigencias de la conciencia, ¿no? De la cultura, de las exigencias del mundo efectivo. Hay algo que tiene que mantenerse bien alejado, porque mantenerlo alejado implicaría poder ahorrarse sensaciones displacenteras. Justamente el motivo de la represión o la condición de la represión es ahorrar displacer. Y acá en ese sentido digo que el factor cuantitativo es importante pensarlo. ¿Por qué? Porque habíamos hablado en su momento, en los dos principios del acaecer psíquico, que lo que producía placer para una instancia podía producir displacer para otra, y lo que producía displacer para otra instancia podía producir placer para la otra, ¿no? Había algo ahí como que se ponía en lucha, ¿no? Bueno, en este caso, cuando hay algo displacentero que es predominante por sobre lo placentero, el mecanismo de la represión opera para ahorrarse ese monto de displacer o ese monto de malestar que podría sobrevenir a nuestro aparato anímico. Sí, Muchas veces, perdón Nacho, podemos sí, pensarla como un mecanismo de defensa del yo, digamos, como que el yo se tiene que defender de algo, ¿sí? O de la conciencia, si quieren, para no meterlo del yo, que por ahí todavía no entramos en eso. Hay algo de la conciencia se tiene que defender de algo y el texto arranca diciendo, pone el ejemplo de la huida, bueno, yo voy, no sé, voy por la calle, veo una situación que me da miedo y huyo, ¿viste? Pero bueno, no, dice que de la pulsión, pensando ¿no? la represión como un destino, no se puede huir. Entonces, hay algo que generaría un displacer tan alto que no lo podemos tolerar. Por eso hay algo que se reprime. claro, habíamos diferenciado, esto que dice Agus, ¿se acuerdan que habíamos diferenciado en destinos de pulsión, en pulsión de 1915 que vimos la clase pasada, habíamos diferenciado a la pulsión de un estímulo, ¿no? Algo que justamente, del estímulo que viene desde afuera y el sujeto puede huir ahorrándose, bueno, que esté en riesgo su vida, puede huir ahorrándose angustia, puede escapar de un estímulo que viene del mundo exterior, pero de la pulsión el yo no puede huir. Entonces, a partir de eso, de esa diferenciación entre estímulo y la pulsión, podemos pensar que la represión es un mecanismo que justamente se sitúa entre el intento de huida y el juicio adverso. Cuando hablo de juicio adverso, tiene que ver con esto que es inconciliable, con lo que hacíamos mención antes, que es inconciliable justamente con lo que pertenece al campo de la conciencia. El mecanismo de la represión, habíamos visto en su momento que tenemos en la primer tópica, habíamos visto tres instancias, ¿no? Lo inconsciente, lo preconsciente y lo consciente. Habíamos visto el esquema del modelo Peine, llamado así en la interpretación de los sueños. Entonces vamos a situar el mecanismo de represión entre la frontera de lo preconsciente y lo inconsciente. Es ahí donde se va a producir el mecanismo de la represión. Lo importante también para agregar ahí es que hay una primera represión que es la que marca las instancias, digamos. Como que se correlacionan estas instancias que dice Nacho, consciente, preconsciente, inconsciente, con esa represión. O sea, hay una primer represión que se llama primordial o originaria, tiene varios nombres, pero hace alusión a lo primero, que nosotros lo decíamos, ¿se acuerdan cuando mencionábamos, bueno, a dónde va la pulsión y que decíamos, bueno, va a pasar algo, que en ese momento era como, bueno, parece como que irrumpe la cultura, ¿no? Como, bueno, viene el complejo de Edipo, se sepulta, todo esto lo vamos a ver al final de Psicoanálisis 1, pero
Después del sepultamiento del complejo, pasa algo que estructura el aparato psíquico en partes, si se quiere. Eso que estructura el aparato es la represión originaria, es la primer represión que acontece. Nosotros vamos a ver que la represión tiene 3 tiempos, este es el primero, digamos, y en relación a eso, después más adelante vamos a ver todo lo que representa, pero ¿por qué? ¿Por qué aparece? Porque es un mecanismo de defensa, porque si eso no se reprimiría, digamos, el displacer sería tan alto que no se puede tolerar. Entonces aparece y se genera esa represión primordial, digamos, esa primera represión que estructura el aparato psíquico. Si esa primera represión en el texto mismo no va a ser muy clara, Freud mismo no es muy claro para poder dar cuenta qué es lo que se está reprimiendo en sí. Al día de hoy no hay nadie que realmente pueda ser tan claro en una explicación concisa y real en torno a esa represión originaria. Lo que sí se puede pensar es que está vinculada con la ley del incesto. Esa represión originaria es lo primero que acontece. ¿Qué es lo que sucede? Hay algo que va a ser desalojado de la conciencia. Va a ser rechazado absolutamente de la conciencia. Entonces tenemos acá la represión ya quizá conceptualizada. Primero, como una atracción-desalojo. Atracción porque hay algo de lo inconsciente que atrae, y un desalojo porque hay algo de la conciencia, un esfuerzo de desalojo. ¿Esfuerzo de dar casa, decís vos? No, eso No, ya estamos esa en la segunda. es la conceptualización del segundo momento de la represión. Pero en este momento tenemos a la represión como un intento, por el momento es un estado intermedio entre la huida y el juicio adverso, como un esfuerzo de desalojo, a la represión como una fuerza, además, a partir de esa primera represión, como una fuerza constante y que implica un gasto de energía psíquico. Es una fuerza constante, opera constantemente. Esa represión primordial, como mencionaba Abu, que no se va a poder situar exactamente bien en qué momento se da, en qué momento opera, ¿no? En cada sujeto, en cada niño, niña, niñe, no se va a poder de alguna forma identificar bien. Freud no es claro, vuelvo a repetir, así que no se asusten, basta con saber de que hay algo ahí que se reprime originariamente y que ese mecanismo va a dejar ¿se acuerdan que hablábamos de la pulsión y su representante psíquico? La clase pasada, que la pulsión tenía un representante para poder justamente demandar y poder llegar a su meta, que era la satisfacción. Bueno, va a quedar ese representante reprimido, va a quedar en lo inconsciente y va a quedar reprimido, pero la pulsión va a permanecer ligada a ese representante. Se va a producir una fijación. Va a quedar ahí como vamos a pensarlo como una especie de núcleo reprimido. Eso es lo que podemos pensar como el primer tiempo de la represión, lo reprimido primordial, que está vinculado a la ley del incesto. Hay algo que la cultura no acepta y que rechaza rotundamente, va a quedar reprimido. Después, sobre eso reprimido originario, por vía asociativa, se van a ir construyendo. Obviamente el tiempo deviene, el tiempo transcurre para el sujeto, hay un aparato psíquico que empieza a estructurarse, y por vía asociativa se van a ir asociando representaciones, representantes, a eso reprimido originariamente, los cuales algunos de ellos están más cerca, tienen un vínculo mucho más íntimo con aquello, y otros están más distantes, más lejos. En ese sentido, Freud va a establecer otro segundo tiempo de la represión, que es justamente cuando yo digo que opera constantemente, acá la represión es conceptualizada como un esfuerzo de dar caza. Un esfuerzo de dar caza, ¿por qué? Porque no va a bastar solamente con esa represión originaria, sino que también va a tener que encargarse la represión constante
en reprimir esos retoños, va a llamar él, esos retoños que van a ser producto de una asociación, por vía asociativa, perdón, de eso reprimido primordial, que también van a tener que caer en represión, y la represión va a tener que ejercer su fuerza. Entonces, quizá los que estén más distanciados de eso reprimido originario tengan más posibilidad, por la misma distancia, por la misma desfiguración, a tener acceso a la conciencia, puedan acceder a la conciencia más fácilmente que aquellos que estén más íntimamente ligados con lo reprimido primordial. Por eso lo que vos decías, Nacho, de que es individual y móvil la represión, porque nosotros tenemos algo que originariamente se reprimió, que estructuró el aparato psíquico y que quedó en lo inconsciente, y que no puede salir a la luz por más deformación que tenga, porque genera tanta angustia que el sujeto no puede vivir con eso. Pero desde eso inconsciente, digamos, lo que queda reprimido es la representación, pero cuando nosotros pensamos en una pulsión, no sé, imaginémonos un circulito, acá, no sé, un circulito en la pulsión, tiene, si se quiere, tiene dos elementos. Lo que dice Nacho que se reprime, que es el representante, y lo que queda en el preconsciente, que es el monto de afecto, porque la carga esta de afecto nunca llega a lo inconsciente, siempre queda rondando en el preconsciente. Y eso es lo que busca asociarse a otra representación y salir a la luz. Si se asocia con una representación y sale a la luz, digo, en cualquier momento y no pasa nada, digamos, es de lo que nosotros somos conscientes que pasa y nada sería. El problema es cuando esa representación que está en lo consciente, digamos, o que está por salir a lo consciente, con ese monto de afecto que quedó, que se liga, de alguna u otra manera se ve vinculada con aquello reprimido originariamente. Y ahí es cuando la represión tiene que ejercer otra represión sobre una representación que en un momento fue consciente y después dejó de serlo, por ejemplo. Y eso hace referencia a que es individual. No es que actúa una vez y para siempre y se reprimió alguna vez y nunca más pasó nada. Todo el tiempo estamos expuestos y expuestas a que se genere displacer en el aparato, aparezca esto desde la represión originaria queriendo salir, si se quiere. ¿Se acuerdan cuando veíamos interpretación de los sueños que decíamos, bueno, hay deseos inconscientes que quieren salir? Esto, es eso, sería la represión originaria, y aquello que se reprimió, ese representante, va a buscar la manera de salir a la luz. Bueno, por un sueño encuentra ciertos mecanismos, por un chiste, por un lapsus, por un síntoma también. Pero de esta manera, digamos, lo que significa es que siempre la represión va a tener que estar actuando, porque en general en las representaciones en las que nos movemos, en algún momento se puede despertar una asociación entre eso y aquello que se reprimió. Entonces, a partir de eso tiene que actuar todo el tiempo reprimiendo. Por eso es individual, es representación a representación. Y es móvil porque depende el monto de afecto que se mueve para llegar a esa representación y que alcance un valor, si se quiere, en la conciencia. Bien, entonces tenemos que la represión en este segundo tiempo ya podemos pensarla como un mecanismo que es móvil, que es individual. ¿Por qué? Porque opera sobre cada uno de los retoños que por vía asociativa están ligados a eso originario reprimido, ¿no? Opera de forma individual, siendo móvil y constante, todo el tiempo. Y eso implica un gasto de energía psíquico. Vamos a aclarar que a través de una contrainvestidura es que la represión puede llevarse adelante. ¿Por qué? Porque esos retoños, por vía asociativa, ligados a lo reprimido originario, siempre van a intentar devenir conscientes, siempre van a intentar acceder a la conciencia. Y es la contrainvestidura preconsciente que va a oponerse justamente, va a poner las condiciones también, y que va a ejercer una fuerza en contra de las investiduras inconscientes que quieren afanarse, digamos, quieren devenir conscientes. Entonces, es constante, es móvil. ¿Por qué es móvil? Porque al mismo tiempo es individual y eso obliga a que tenga que moverse dentro de lo anímico. Es individual porque opera sobre cada uno de los retoños que se fueron formando
a partir de ese núcleo originario reprimido, de ese primer tiempo de la represión. Los famosos retonios son muchos, por vías asociativas, y están compuestos de un monto de afecto y su representante. Hay un representante que es investido por un monto de afecto. Cada representante de lo que está reprimido va a tener un destino diferente. Todos tienen un destino diverso. La represión puede fracasar, como decía Au, como la represión puede ser exitosa. Y ahora lo vamos a ver. Pero acá estamos en el segundo tiempo de la represión. Y cuando hablamos de la represión en la metapsicología, cuando se habla de la represión en psicoanálisis, se está hablando en realidad de este segundo tiempo. No se habla de lo reprimido originario, se habla generalmente de, uno hace referencia a este segundo momento, a este esfuerzo de dar caza, que tiene que ver con el segundo tiempo de la represión. En una tercera fase, en un tercer momento, porque ya hablamos del primer momento de la represión, lo reprimido originario, eso oscuro, difícil de discernir realmente, que es desalojado de la conciencia, punto. El segundo tiempo, ese esfuerzo de dar caza, que la represión opera sobre los retonios que se formaron por vía asociativa de eso reprimido primordial. Y un tercer momento donde podemos empezar a ver que esa contrainvestidura de la represión puede fallar. Entonces, si puede fallar, hay algo que no se reprime, no logra su éxito, podemos pensar que hay un retorno de lo reprimido. O sea, que hay un retorno de lo reprimido, es que lo reprimido por alguna vía consiguió acceso. Consiguió acceso. Por eso yo hacía mención antes que los retonios de lo reprimido, los retonios más distanciados de ese núcleo, ¿no? De ese momento originario reprimido, son los que por ahí pueden tener acceso más fácilmente o pueden devenir, de alguna forma, pueden pasar desapercibidos, engañar a la preconsciencia, al preconsciente, y poder retornar, ¿no? Algo que de alguna forma podemos pensar que es el síntoma. El síntoma es un ejemplo perfecto. Y justamente en este texto, Freud se va a servir de tres formaciones de síntomas diferentes, en donde va a decir que la represión tiene mecanismos diversos. Y ahí va a hacer hincapié sobre todo en el representante y en el monto de afecto, en donde el representante y el monto de afecto pueden experimentar destinos diversos o no, según. Perdón, me perdí con lo de síntoma. No lo enganché a lo que veníamos hablando. Lo del síntoma, que el síntoma justamente tiene que ver con el retorno de lo reprimido, y cuando hablamos de síntomas estamos hablando ya de un tercer tiempo de la represión. A ver si podemos. O sea, eso que retorna reprimido se expresa en síntomas. Exacto, se expresa en síntomas, el retorno de lo reprimido tiene muchas Aparece formas de... como, se puede pensar como que la contrainvestidura que hace el preconsciente no es suficiente, porque de alguna u otra manera aflora la conciencia. ¿Qué aflora? No aflora la representación que se reprimió por primera vez. Aflora algo que tiene que ver, algo que hace significado en eso, algo que angustia porque está conectado con eso. Y aflora por medio del síntoma, no se hace consciente como una cosa que uno lo puede decir en palabras. Puede aflorar en análisis también, ¿no? Digo, después de, no sé, un largo proceso de análisis en donde un paciente y un psicólogo, un psicoanalista están, bueno, husmeando en un síntoma. Bueno, a partir de eso se puede pensar esto de hacer consciente lo inconsciente, ¿no? Por eso el análisis, pero se ubica en ese lugar. Perdón, ¿sería que aflora el monto de afecto? ¿Puede ser? Depende en qué tipo de síntomas. Claro. Depende. Vamos, ahora llegamos ahí. Ahí justo alguien, un compañero o una compañera, no sé quién, Camila, preguntó si hay 3 tipos de síntomas. Ahí vamos a llegar a eso y quizá te pueda dar respuesta, Rosalía, a lo que vos estás preguntando.
Nacho, Pero- yo voy poniendo acá la definición de represión del diccionario de psicoanálisis para que les quede. Dale, escribí, tranca. ¿Qué quiere decir esto? El retorno de lo reprimido en psicoanálisis se puede pensar que puede haber retorno de lo reprimido, tanto en un síntoma, hay retorno de lo reprimido en un sueño, hay retorno de lo reprimido en un acto fallido, en un lapsus, y hay retorno de lo reprimido hasta en un chiste. Justamente, en este texto, Freud va a explicar en el tercer tiempo de la represión cómo retorna lo reprimido a modo de síntoma, de qué manera. Y él va a diferenciar en ese sentido tres que están vinculados a las estructuras, que tienen que ver con una estructura obsesiva, neurótica obsesiva, una estructura de neurosis histérica. Ahí va a diferenciar a la histeria de angustia, va a diferenciar a la histeria de conversión y va a diferenciar a la neurosis obsesiva. Y va a explicar que la represión en esos síntomas diversos va a operar de forma diferente, distinta, en las cuales una se va a poder considerar como una represión fracasada, que tiene que ver justamente con la histeria de angustia, que no es otra cosa que una fobia. ¿Qué quiere decir? Que el representante y el monto de afecto sufrieron diversos destinos, ambos. Y en la histeria de angustia, Freud va a poner tres tiempos distintos. En un primer tiempo se va a reprimir el representante. Generalmente lo que sucede es, si hay una represión, hay un sustituto, ¿no? Vamos a pensar qué es una fobia. Él pone en este texto el ejemplo del hombre de los lobos. ¿Era Agus? Sí, el hombre de los lobos. El caso del hombre de los lobos. Que tenía fobia al lobo. Miedo al lobo. A un lobo. Freud lo que dice es que en realidad esto parte de que tenía sensaciones libidinosas, tiernas hacia su padre. Sexuales esa persona, pero justamente como son inconciliables con la cultura, hay algo que se va a tener que reprimir. En este caso el representante padre se reprimió, pero nunca se va a reprimir sin un sustituto que lo reemplace. ¿Cuál va a ser un sustituto? Alguno que tenga la posibilidad por vía asociativa, que en ese caso de Freud de observación era un lobo que estaba asociado al padre. ¿Por qué? Yo no recuerdo ahora por qué estaba asociado al padre el lobo en sí. Pero por vía asociativa, lobo podía reemplazar al representante padre. O sea, el representante padre cae en represión, el lobo es investido por un monto de afecto que había quedado. ¿Se acuerdan que dijimos el representante Nacho, está investido de un monto de capaz afecto? Dame un segundo. ¿Está investido de un monto de afecto? Bueno, si se reprime el representante padre, el monto de afecto va a quedar ahí esperando otro representante sustituto, que es en este caso el lobo, pero el monto de afecto se va a mudar ya no en una emoción libidinosa, se va a mudar en angustia. Entonces, lo que va a aparecer como un síntoma, justamente, una fobia, es angustia al lobo. Eso se va a dar en un primer tiempo y en un segundo tiempo. En el primer tiempo, la represión del representante. Y en el segundo tiempo, la mudanza del monto de afecto vinculado a ese representante, la mudanza en angustia, en un segundo tiempo. Pero, ¿qué va a pasar? Va a haber un tercer tiempo, que ahora no me acuerdo el nombre, pero Freud va a decir que se llama parapeto fóbico. A través de un parapeto fóbico se va a poder evitar ese displacer, porque entonces si no diríamos, si el objetivo de la represión es evitar el displacer y yo me encuentro con un lobo y me produce fobia, me produce displacer, entonces ¿cuál es la ganancia? Bueno, justamente a través de un parapeto fóbico lo que va a poder hacer es que el yo va a poder desarrollar la angustia como un peligro, va a poder anticiparse ante lo amenazante. Entonces, directamente sabemos que puede aparecer un lobo, yo me voy de ahí. Hay una evitación. Y
es una forma de reaccionar contra el peligro, en un intento de huida. Son lo que Freud va a decir evitaciones fóbicas. Eso es en el primer caso que Freud va a decir en la histeria de angustia, es la fobia. Ese va a ser el mecanismo. Después en el texto, cuando lo vayan leyendo, quizás lo puedan, algunos lo leyeron, no sé si tienen preguntas, háganla, pero lo van a poder comprender más. Sé que es difícil, pero bueno, yo te interrumpí, perdón. No, era una boluda, es lo que iba a decir, que me parece que es el caso Juanito, no el hombre de los lobos, ¿no es lo del caballo? No, también, El que Juanito, daban, no me acuerdo, digo el que daban en el texto, eso nomás. estoy seguro que es el hombre de los lobos. Si alguien leyó el texto y me lo puede confirmar, se lo agradezco, pero estoy seguro que es el hombre de los lobos. El caso Y Juanito... hay de los lobos. Sí, porque el caso Juanito también es una fobia, claramente. Pero bueno, el hombre de los lobos es como más... Sí, un poco más explícito, claro. Es más explícito, no tiene tanto vínculo, por ahí tanto desarrollo en el tema materno, que también en el caso Juanito está implicada la función de la madre, ¿no? La función madre, función padre, estaba como para Juanito ahí medio confundido, él se revela, es otro caso que lo van a ver quizá el año que viene. No, en Nepis 3 se da. Nepis 3. Claro, sí. Bueno, no nos vayamos a ese caso todavía, pero en el caso del hombre de los lobos, entonces, hay emociones libidinosas ligadas al padre por parte de la persona que padece la fobia. Quiero aclarar algo que no dije antes, que Freud observa en la clínica, digamos, observa en el análisis, en las observaciones clínicas que él va haciendo, cuando él llega al concepto y a pensar que hay una represión que está operando, él se da cuenta porque cuando los hace hablar en la asociación libre a aquellas personas que padecen determinados síntomas, cuando él se da cuenta que está llegando al núcleo patógeno, a ese lugar que está implicado el malestar del sujeto, el sujeto se resiste a decirlo. Entonces él ve que hay una fuerza, acá estamos hablando de las resistencias del análisis, ¿no? Él ve que hay una fuerza que está operando. Entonces es a través de la resistencia que él se va a dar cuenta que hay un mecanismo, al que llama represión, que está operando constantemente. Digo porque partimos del concepto de represión así, pum, de una, y está bueno situarlo para imaginarnos qué es lo que pasa en la práctica analítica, ¿no? Cuando uno está escuchando a alguien y ve que hace una pregunta y el paciente esquiva, enseguida te dice que no, reaccionando. Bueno, hay algo ahí, viste, que ya se está queriendo tocar y que hay algo que opera, ¿no? Como una resistencia, y atrás de eso se esconde una fuerza que opera constantemente, y Freud va a decir, es el mecanismo de la represión, el que ya dividimos en 3 tiempos, y el que va a tratar de poder justificar a través de, en este caso, la histeria de angustia, que es la fobia, y en un segundo caso podemos ver en el texto que se sirve de la histeria de conversión, en el cual va a declarar que parcialmente se puede pensar como una represión exitosa, porque el sujeto no experimenta angustia, no experimenta ese malestar. Digo, lo que va a decir es que en la histeria de conversión lo que se consigue a través de la represión es hacer desaparecer ese monto de afecto que deparaba angustia en el caso de la fobia, por ejemplo, en el que considera de que la represión es una represión que fracasó. Hacerlo desaparecer de la conciencia. Después dice como que se va a concentrar, ¿no? En un órgano o en una parte del cuerpo. Por eso es parcialmente exitosa, ¿viste? O sea, no hay un éxito completo, ¿no? Del mecanismo de la represión. Le voy a decir, se puede pensar como algo parcialmente exitoso, quizá, en este caso, en estos síntomas que podemos observar. De hecho, ahí la represión ahí coincide exactamente con el síntoma, digamos, porque, o sea, esto del monto de afecto va a estar directamente ahí, no va a tener que hacer varios procesos de la formación sustitutiva, no sé, estaba lo del parapeto fóbico para ponerlo en el exterior, bueno, no, en realidad dice Freud,
menciona como la bella indiferencia, como que parece que no pasa nada y a mí, no sé, se me paralizó un brazo, no sé, tengo dolor de estómago, digo, cualquier cosa que me pueda generar, pareciera que bueno, que no sé por qué es, no sé por qué me pasa. Después uno va al médico y no, pero no es nada fisiológico del cuerpo, no hay un problema anatómico, bueno, no, tiene que ver con la angustia depositada ahí, digamos. Claro, generalmente el órgano paralizado, el miembro paralizado, en el caso de que hablemos de una parálisis, ¿no? Porque puede darse de otra manera. Suponiendo que hay una parálisis del brazo o de la pierna, esto lo van a ver en el caso de Elizabeth von R., que es un caso clínico más adelante, que también tiene parálisis, creo que era de la pierna derecha, si no me equivoco. Pero en el caso de la histeria de conversión va a haber un sustituto y ese órgano hiperinervado está muy vinculado generalmente por vía asociativa a lo genital, a lo sexual. No va a ser cualquier órgano el que se ponga, el que se vea afectado, digo, ¿no? No va a ser cualquier órgano. De la misma forma de que no va a ser cualquier sustituto que aparezca en relación al padre. Acá vemos que ese caso aparece en la serie de Freud. ¿Cuál caso? El de El de, Elizabeth. sí, que contaba. Va, en realidad la arranqué hace 2 días, pero justo me acordé que aparecía el caso de ella. Puede ser. La vi solo una vez a esa serie y siempre me quedó pendiente volver a verla porque hay muchas cosas que no terminé de entender realmente. Y puede ser que haya aparecido. ¿En qué escena lo viste? Creo que es el capítulo 2 o 3. Después lo voy a buscar, mirá. Qué bueno que lo mencionaste. Che, ahí Cami dice, tengo anotado represión primordial o originaria, represión propiamente dicha, y la tercera, el retorno de lo reprimido. Ahí no hay que confundirse retoños con retorno, son dos cosas diferentes por las dudas. Y después Anne dice, o sea que lo reprimido siempre es un representante, lobo, pero su causa real, padre, no se ve ni se conoce por el sujeto, sino que se expresa a través de un síntoma. ¿Cómo sería? A ver, Nacho, acá... Sí, no se ve ni se conoce por el sujeto. El sujeto simplemente tiene fobia, no es consciente de eso que le está pasando. Vamos a imaginarnos otra fobia, salgamos de los lobos. Claro. Persona que no se puede subir a un ascensor. Dice, no puedo subirme a un ascensor porque me siento, no puedo, voy por la escalera, no puedo. Hay una evitación, eso es lo que antes hablábamos del parapeto fóbico. Una forma de anticiparse a eso que produciría, en el caso de subirse a un ascensor, angustia absoluta. Pero angustia o puede ser salir corriendo, querer romper la puerta del ascensor o un estado de parálisis enorme, pero la angustia ahí dominando la escena. Lo reprimido es el representante. También, a veces, lo reprimido es el monto de afecto. En este caso, el monto de afecto, la represión cuando opera sobre el monto de afecto, muda ese monto de afecto de cualidad libidinosa, lo muda en angustia. O sea que hay un sustituto tanto de la represión y hay una mudanza del monto de afecto. Claro, pero también lo que se reprime... Una pregunta. Perdón, Clau, termino con esto. No solo se reprime el representante lobo, digo, la causa real, que es el padre, y el sentimiento hostil o el sentimiento amoroso o la ambivalencia, digo, todo lo que tenga que ver con ese padre, también se reprimió originariamente. Por eso después aparece todo puesto en el lobo o en el ascensor o en el objeto que genere la fobia, ¿sí? Se hace como un proceso en donde se saca para afuera, entonces el problema no lo tengo adentro, sino que lo tengo afuera. Pero lo reprimido originariamente es lo que siente por el padre, ¿eh? O sea, es la causa real, pero es lo que generó la estructuración del aparato psíquico, si se quiere, o hacia dónde fue todo el monto de afecto que quedó después de esa represión originaria. No sé si se entiende, pero para que no parezca como que ¿dónde queda el padre? No, el padre está, digamos, tiene que ver con eso que se reprimió. Lo que sintió... ¿Y por qué el miedo y la fobia no es hacia el padre? O sea,
¿Por qué la mente es tan compleja que hace todo esto y no le agarra fobia al padre directamente? Porque el padre está reprimido y justamente por mecanismo de desplazamiento, el padre, en tanto representante, se desplaza y el monto de afecto queda vinculado a otro representante, pero al mismo tiempo mudado en angustia. Y porque a su vez Siempre- no es tan fácil como, lo que genera la fobia, lo que hace que después ese sea el mecanismo, tiene que ver con el incesto, o sea, volvamos a los motivos de la represión. Tiene que ver Esa con es la algo que pregunta. prohíbe la cultura, digamos, no tiene que ver con, como yo odio a mi padre, lo voy a reprimir, entonces ahora me va a agarrar una fobia a mi gato, qué sé yo. Digo, tiene que ver con eso incestuoso, inconsciente, que tiene que ver con un deseo sexual, después más adelante lo vemos, ¿no? Pero implica, lo incestuoso implica el deseo sexual por la madre, el deseo sexual por el padre, el deseo de matar al padre y comérselo cuando vemos Totem y Tabú. Digo, son cosas que son ancestrales, que se arrastran y que viene la cultura y las irrumpe en un momento. Entonces, como pensémoslo como algo más allá de me llevo bien o mal, digamos. Es complicado, pero bueno, por ahí nos lleva a varios grupos, pero eso, digamos, vamos a charlarlo para que salgan estas ideas de cómo lo pensamos. Bueno, imagínense que más adelante vemos un texto que es Totem y Tabú, que habla cómo un par de hermanos matan al padre y se lo comen. Y de ahí después nosotros discutimos lo que es el duelo. Entonces, es todo eso, digamos. Es complejo, pero bueno, le vamos dando la vuelta. Está bueno lo que decía. Por eso, pensando. perdóname. Sí, Disculpa, por eso yo les quería preguntar si siempre actúan por una cualidad libidinosa, como lo decías vos, por lo que explicó recién Agus. la represión no siempre actúa por una cualidad libidinosa. La represión siempre actúa en términos de querer evitar algo que pueda ser displacentero, porque es inconciliable con las exigencias de la conciencia. Así de uno. Puede que sea libidinoso o no, porque ahora, por ejemplo, en el caso de la neurosis obsesiva, vamos a ver que las emociones sádicas se mudan en tiernas. Está bien, lo tierno no sí o sí es libidinoso. Claro, y aparece la hostilidad, ¿no? El deseo sexual, digamos, por ejemplo. Claro. Vimos histeria de angustia, fobia. Vimos histeria de conversión. Y ahora en la neurosis obsesiva, que es el tercer síntoma al que apela Freud para poder mostrar el mecanismo diverso de la represión, ¿no? Que en este caso lo que se va a reprimir va a ser una aspiración sádica reemplaza a una tierna, o sea que se va a reprimir la aspiración tierna, el deseo quizás sexual hacia el padre, vamos a pensarlo de ese modo, se va a reprimir y va a haber una aspiración sádica que la va a reemplazar. Perdón, al revés, ya tengo la cabeza enquilombada. Una represión sádica va a ser reemplazada por una tierna. El deseo de muerte, sí. Dale, tranquila, yo sigo.